Hay momentos en una temporada de Fórmula 1 que funcionan como revelaciones, como instantes donde la jerarquía establecida se pone en duda de una manera tan visual y tan contundente que es imposible ignorarlos. Y lo que pasó en el Gran Premio de Japón en Suzuka fue exactamente eso. Pierre Gasly, al volante del Alpine A526, aguantó la presión de Max Verstappen, el mejor piloto del mundo en el Red Bull RB22, durante 25 vueltas consecutivas defendiendo la séptima posición. 25 vueltas con Verstappen detrás, empujando, buscando el hueco, intentando cada línea posible de adelantamiento. Y Gasly no cedió. El Alpine no cedió. Y eso, más que cualquier dato estadístico o análisis técnico, es la demostración más poderosa de que el resurgimiento de Alpine en 2026 es absolutamente real y no un espejismo de principio de temporada. Para dimensionar lo que significan 25 vueltas defendiéndose de Verstappen, hay que entender quién es Max y cómo maneja las carreras. Verstappen es un piloto que históricamente destruye a cualquiera que se pone delante, que encuentra el hueco donde no lo hay, que intimida con la cercanía de su coche y que rara vez necesita más de un par de vueltas para resolver un adelantamiento contra un rival de la zona media. Que Gasly lo haya contenido durante 25 vueltas no habla solo del talento de Pierre como piloto defensivo, que es enorme, habla del rendimiento del Alpine A526 como coche de carreras. Si el coche no tuviera el ritmo necesario, no habría defensa posible durante tantas vueltas contra el mejor del mundo. Verstappen te pasa y listo. Pero no pudo. Gasly terminó séptimo en Suzuka, con Verstappen octavo detrás de él, 3 posiciones más abajo de donde Max largó. Es un resultado que en la tabla de clasificación puede parecer modesto, pero que en el contexto de lo que significa ser un Alpine defendiéndose de un Red Bull durante media carrera tiene un peso simbólico descomunal. Sobre todo si recordás que el año pasado, en esta misma época, Alpine era el peor equipo de la grilla y Gasly estaba sufriendo con un coche que no le daba ni para pelear el 15º puesto. Pero hay un dato todavía más revelador que el resultado de Suzuka: las declaraciones de los pilotos de Red Bull después de la carrera. Verstappen dijo que su coche era inmanejable y que estaba completamente fuera de control. Adhar, su compañero, fue más específico, dijo que la unidad de potencia era buena, que el motor funcionaba correctamente, pero que el chasis era terrible y que eran simplemente lentos en las curvas. Después de Suzuka, Adhar llegó a decir que el coche era peligroso. ¡Peligroso! Un piloto de F1 calificando a su propio coche de peligroso es algo que casi nunca se escucha públicamente y que habla de una crisis técnica profunda. La comparación entre lo que está viviendo Alpine y lo que está viviendo Red Bull es casi cinematográfica. Mientras en Enstone celebran estar quintos con 16 puntos, por encima de Red Bull en el campeonato de constructores, en Milton Keynes están sumidos en una crisis que tiene múltiples frentes. La salida de Adrian Newey a Aston Martin dejó un vacío técnico que Pierre Wache está intentando llenar. La partida de Christian Horner cambió la dinámica de liderazgo. Jonathan Whitley se fue a dirigir Audi. Y el anuncio de que Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Verstappen durante toda su era de dominio, se irá a McLaren en 2028 es una señal de que el éxodo de talento en Red Bull no se detuvo. Es un equipo en plena reconstrucción con un coche que no funciona y con su piloto estrella cada vez más frustrado. Para Colapinto, lo que Gasly demostró en Suzuka tiene una implicación directa y muy concreta. El Alpine A526 es un coche competitivo de verdad. No es un coche que ande bien solo en ciertos circuitos o en ciertas condiciones. Es un coche que puede pelear con los Red Bull, con los Haas, con los Racing Bulls, y que en los días buenos puede meterse en la pelea con equipos que tienen mucho más presupuesto y mucha más historia reciente de éxito. Eso significa que cuando Franco logre cerrar la brecha con Gasly en clasificación, cosa que en China estuvo a 5 milésimas de conseguir, va a tener un coche debajo que es capaz de darle resultados importantes. La clave para Alpine ahora es mantener esta competitividad durante toda la temporada y no dejar que los rivales los alcancen con sus propios desarrollos. Las mejoras confirmadas para Miami, Canadá, Mónaco y Barcelona son la señal de que el equipo entiende que no puede dormirse. Racing Bulls ya anunció que va a traer mejoras importantes en las próximas carreras. Haas sigue innovando con Andrea de Zordo al frente del departamento técnico. Y Red Bull, por más mal que esté ahora, tiene los recursos para reaccionar eventualmente. La batalla de la zona media de 2026 promete ser la más intensa y emocionante que se haya visto en la F1 en mucho tiempo, y Alpine, con Gasly y Colapinto, está en el centro exacto de esa pelea. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing. Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato.
¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante de debate, Alpine decidió que la segunda sesión de rodaje especial del año 2026 era para Franco. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rodar 200 kilómetros con neumáticos de demo? No es lo mismo que clasificar un sábado bajo presión o entrar a boxes en plena carrera con el coche de seguridad amenazando tu estrategia. Es algo mucho más valioso en este momento del año. Es tiempo puro de aprendizaje, sin cronómetros que presionan, sin medios que juzgan cada décima de segundo. Es Colapinto y sus ingenieros hablando el idioma del coche, ajustando setups, probando respuestas aerodinámicas, entendiendo los límites de la 526 en condiciones en las que normalmente no hay oportunidad de explorar. Y esto es crítico porque la temporada 2026 introdujo el mayor cambio de reglamento técnico desde 2014. Los coches son más cortos, más ligeros y cuentan con aerodinámica activa, es decir, alas que se mueven en tiempo real para maximizar la velocidad en recta o el agarre en curva. A esto se le suma el nuevo sistema de propulsión, donde el motor eléctrico tiene casi el doble de potencia que en generaciones anteriores, y el llamado Evertag Mode, que reemplaza al DRS para facilitar las maniobras de adelantamiento. En un contexto así, cada kilómetro que Colapinto puede rodar en condiciones controladas es oro puro para su desarrollo como piloto en este nuevo mundo técnico. El inicio de temporada del argentino ha sido de más a menos en cuanto a resultados, pero de menos a más en cuanto a comprensión del monoplaza, al menos eso sugieren sus propias declaraciones. En Australia terminó 14º. En China logró el 10º puesto, que por ahora es su mejor resultado del año y el que le dio su primer punto con Alpine. En Japón llegó 16º, con la queja clara después de la carrera de que el tráfico y el coche de seguridad le impidieron mostrar el verdadero ritmo que la 526 tenía ese día. Que el equipo haya decidido invertir el segundo día de filmación del año en él, y no en Gasly, que es quien más puntos lleva, es una apuesta implícita. Alpine está invirtiendo tiempo y recursos en el desarrollo de Colapinto, no solo en sus resultados inmediatos. Lo que se recopiló en esas horas en Silverstone no es solo información aerodinámica o de puesta a punto. Es también confianza. El vínculo entre un piloto y su ingeniero de pista en la Fórmula 1 moderna se construye en momentos exactamente como este, sin cronómetros, sin prensa, sin la presión del paddock. Colapinto salió del día de filmación con más kilómetros de F1 en sus piernas y con un entendimiento más profundo de un coche que en 2026 funciona de una manera radicalmente diferente a todo lo que conocía. Pero hay algo más que no se puede ignorar. Después de ese test en Silverstone, Franco Colapinto tiene previsto volver a Argentina para el 26 de abril, donde participará en una exhibición en las calles de Buenos Aires que promete ser algo completamente fuera de escala. Más de 500.000 de personas se esperan en Palermo ese domingo. Las entradas para la Fan Zone se agotaron en menos de una hora. Y la ciudad tuvo que extender el circuito callejero 400 metros más porque la demanda era tal que el espacio original no alcanzaba. Ese evento es mucho más que un show. Es el termómetro de lo que Colapinto representa para Argentina y potencialmente para el futuro del automovilismo sudamericano en la Fórmula 1. Así que Alpine lo tuvo trabajando en Silverstone, puliendo detalles técnicos de la 526, y en pocos días más lo tendrá manejando por Palermo frente a 500.000 de personas antes de llegar a Miami para el primer Gran Premio de mayo. No hay descanso. No hay pausa real. Y ese nivel de actividad, esa intensidad en cada momento libre del calendario, es exactamente lo que separa a los pilotos que sobreviven en la Fórmula 1 de los que la dominan. La pregunta que nadie está respondiendo todavía es qué encontró Alpine en los datos de esos 200 kilómetros.
¿Qué ajustes se van a ver en Miami que sean consecuencia directa de lo que se aprendió ese día en Inglaterra? Colapinto tiene una característica que sus ingenieros valoran por encima de casi todo: la capacidad de dar un feedback muy preciso, muy detallado, muy técnico, sobre lo que siente en el coche. No todos los pilotos pueden hacerlo. Y en un año de regulaciones nuevas donde todos los equipos están aprendiendo al mismo tiempo, esa habilidad puede ser la diferencia entre estar en la zona de puntos o ir peleando por el 15º puesto. Miami está a unas semanas. La pausa terminó. Colapinto ya rodó. Y Alpine ya sabe algo sobre su coche que los demás equipos no saben todavía. Y por otra parte, el nuevo Alpine es tan rápido que Franco Colapinto prácticamente salió del auto con una sonrisa que no podía esconder, y eso, en Fórmula 1, suele significar una sola cosa: algo muy grande está por venir. Porque no estamos hablando de una mejora cualquiera, estamos hablando de un monoplaza completamente nuevo, diseñado para una era distinta, con motor Mercedes, menos peso, más potencia y doble alerón móvil. Un coche que, según el propio Franco, vuela en recta como nunca antes. Pero acá viene el contraste que nadie esperaba. Aunque la 526 es un misil en línea recta, todavía tiene problemas serios en las curvas. Sí. Mientras muchos ya imaginaban a Alpine peleando arriba desde el primer día, Colapinto fue brutalmente honesto después de los tests en Barcelona. Dijo que el auto se siente rapidísimo en recta, confirmando que uno de los mayores dolores de cabeza del equipo por fin está solucionado. Durante años, Alpine fue débil en velocidad punta. Ahora eso cambió. Y eso solo ya es una bomba. Franco completó 2 jornadas completas de pruebas, giró todo lo que necesitaba, siguió los programas del equipo y empezó a explorar los límites reales de la 526. No fue un simple test simbólico, fue el primer contacto serio con el proyecto 2026. Y lo que encontró fue un auto mucho más potente saliendo de curva, más agresivo, más vivo, pero también más difícil de manejar. Porque ahí aparece el otro lado de la historia. Colapinto explicó que en las curvas el coche todavía se siente más lento, con menos grip que el del 2025. El auto dobla peor, desliza más y exige muchísimo más al piloto. Y eso cambia completamente el panorama. Tenés un monoplaza que acelera como un cohete, pero que te obliga a ser ultra preciso para no destruir los neumáticos. Más potencia, menos adherencia. Más libertad, pero también más riesgo. Eso genera más deslizamiento, explicó Franco, lo que lo hace más divertido. Bueno, no tan divertido para las gomas, pero sí para nosotros como pilotos. Y esa frase es clave. Porque ahí se esconde algo enorme. Este Alpine no está pensado para ser cómodo. Está pensado para ser rápido. Muy rápido. Es un auto que va a premiar al que se anime, al que tenga sensibilidad, al que sepa jugar con el límite. Y eso, para un piloto joven como Colapinto, puede ser oro puro. Mientras otros necesitarán tiempo para adaptarse, Franco ya está entendiendo cómo extraer rendimiento de un coche salvaje, potente y nervioso. Un coche que no perdona errores, pero que promete un techo altísimo. Además, no es un detalle menor que ahora Alpine tenga motor Mercedes. Eso cambia todo. Potencia más estable, mejor entrega, mayor confiabilidad. Súmale autos más livianos y compactos, más carga aerodinámica móvil y un concepto completamente nuevo. La ecuación era imposible que diera mal. Y Colapinto ya lo está sintiendo en el cuerpo. Después de un 2025 durísimo, lleno de limitaciones técnicas, proyectos fallidos y resultados que no reflejaban su verdadero nivel, Franco vuelve a ilusionar. Esta vez no con promesas. Con sensaciones reales al volante. Pero atención. Porque si hoy, en simples tests, ya habla de un auto rapidísimo, y al mismo tiempo admite que todavía falta muchísimo por pulir, entonces la verdadera pregunta no es qué tan bueno será este Alpine. La verdadera pregunta es qué va a pasar cuando por fin encuentren el equilibrio perfecto entre potencia y grip. Y cuando eso ocurra, recién ahí vamos a entender por qué Colapinto estaba sonriendo tanto en Barcelona y por otra parte. El nuevo Alpine A526 es una locura total. Tan radical que podría cambiar la manera en que vemos la Fórmula 1 para siempre. Y no hablo de un simple rediseño de alerones o colores nuevos. Este coche tiene innovaciones que literalmente nadie más se ha atrevido a probar.
La suspensión delantera pasó de pushrod a pullrod, pero la trasera sigue con pushrod, algo que parece técnico y aburrido, pero en realidad cambia completamente cómo se comporta el coche en pista, controlando el aire de maneras que ni siquiera los ingenieros más veteranos habían imaginado. Y aquí viene lo que nadie esperaba: el alerón trasero no se abre como los demás. Sí, lo escuchaste bien. Mientras todos los equipos siguen el mismo patrón desde hace años, el Alpine hace algo distinto, y esa diferencia, que parece mínima a simple vista, podría darle a Colapinto y Gasly una ventaja inesperada en velocidad y manejo. Es como si todos los demás estuvieran jugando fútbol con las manos, y ellos hubieran inventado una nueva regla secreta que nadie puede ver, todavía. Pero lo más loco de todo no es solo la aerodinámica, ni los bitubos, ni las branquias ni la bañera que parece salida de otra galaxia de ingeniería. Lo más impresionante es cómo todos estos detalles trabajan juntos, como un sistema que solo un genio como el Newey de McLaren pudo imaginar, y que promete dejar boquiabiertos a rivales y aficionados por igual. Y créeme, esto es solo la punta del iceberg, porque lo que viene después con este coche podría redefinir la F1 de 2026 de maneras que nadie se atreve a anticipar. Y por otra parte, esto podría ser uno de los momentos más críticos y estratégicamente complejos en la historia reciente de la Fórmula 1.